Hola, ¿cómo están? Estamos en el curso de Política Internacional de la Universidad Ricardo Palma y vamos a tocar la unidad que se refiere, la unidad de nuestro sílabo del curso, que se refiere al Estado peruano, que es la unidad número 3. Vamos a ver cómo fue formado el Estado peruano, las etapas del Estado peruano, sus relaciones y su situación actual en lo que se refiere a las relaciones internacionales y a la política internacional. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del Estado peruano es su antigüedad, porque ha habido otros estados peruanos que no eran esta república que estamos viviendo. Tenemos 15.000 años de antigüedad los habitantes que estamos encima de este territorio. Y ha habido muchas civilizaciones antes. De esas no sabemos nada, salvo del breve y último periodo precolombino de los incas, que no sabemos si fue una confederación o un imperio, porque solamente tenemos versiones de los cronistas, no de ellos mismos, de los cronistas, es decir, de la gente que vino de afuera y que ni siquiera sabía hablar los idiomas nativos. Tenemos que tener en cuenta entonces el periodo ya, cuando hablamos del periodo ya no precolombino, sino del periodo posterior a la llegada de Colón y a la de Pizarro, en el caso del Perú, tenemos que hablar de la invasión europea, el primer periodo de la invasión europea, que cubre desde 1532 aproximadamente, que es la llegada de Pizarro a Tumbes y Cajamarca, y 1572, que es la desaparición de la última dinastía inca, cuando es asesinado Túpac Amaru I, después de ser capturado por el virrey Toledo. Entonces aquí este es un periodo grande y como ustedes comprenderán, lo que estamos diciendo en este momento es que el imperio inca no acabó con la muerte de Atahualpa, porque hubo un reino, el de Vilcabamba, que continuó hasta 1572. Y recién a partir de ese momento es que el virrey Toledo elimina, no pudo eliminar en realidad, sino que sobre la base de las ruinas del antiguo estado, es decir, del estado inca, edifica el nuevo estado. ¿Cuál es el nuevo estado? Un estado subordinado a la corona española de Madrid y de Valladolid. ¿Y cuáles son las relaciones entonces? ¿Cómo cambian las relaciones internacionales en ese momento? Obviamente, no sabemos cuáles relaciones tenían los incas, pero sí sabemos cuáles tenían los virreyes, todos los que hubo, hasta 1820, 2021. Esas relaciones eran prioritarias y casi exclusivas, en realidad exclusivas, con Madrid, con Valladolid, con Sevilla, por el comercio, es decir, relaciones con la península, porque este fue un estado subordinado al imperio español. Pero bueno, después vienen las guerras de la independencia, que en el caso del Perú abarcan desde la llegada de San Martín en 1820 hasta la batalla de Ayacucho de 1824. Pero que en el caso de considerar a toda América Latina,
empiezan mucho antes, con la revolución de los esclavos haitianos, y prosiguen con una cadena de pronunciamientos que señalan, en realidad, un cambio de relaciones del Estado de aquella época. Porque hay un Estado que va muriendo, que es el virreinal, y hay uno cuyo embrión empieza, que es el Estado independiente. Y las relaciones de ese Estado independiente ya no son con España, son con Inglaterra. Porque Inglaterra es la que financia tanto la llegada de San Martín desde Chile y desde Mendoza, porque el recorrido de San Martín es Cuyo, Mendoza, en lo que ahora es Argentina, sigue por Valparaíso y Santiago, lo que ahora es Chile, y con una flota de muchos buques de guerra y de suministros financiados por Inglaterra, llega a Paracas. Entonces, esa es ya una relación con Inglaterra del Estado que se estaba formando. Y lo mismo acontecería con Bolívar, porque Bolívar llega después, en 1822, está hasta 1826, 4 años, y durante esos 4 años, pues las relaciones ya no serían con España, serían con Inglaterra. Y luego tendríamos que considerar lo que llamamos el periodo de caudillos, que va desde el primer golpe de Estado que da Ribagüero, José de la Riva Agüero, en 1822 contra el Congreso, contra el primer Congreso, hasta la derrota de la Confederación Perú-Boliviana, que es alrededor de la tercera década del siglo XIX, a partir de 1830-32. Allí también las relaciones de lo que sería, de lo que era ya la nueva República Peruana, que era una república criolla, ya no era una república atada totalmente a España, las nuevas relaciones ya serían mucho más complicadas, porque hay un paréntesis con Inglaterra. Inglaterra financia, pero después no hace nada. Simplemente espera que le paguen la deuda, porque esa era una deuda, 2 deudas hay con Inglaterra. Una primera, una indirecta, adquirida con Chile, porque le quedamos debiendo a Chile la primera expedición libertadora, y otra con Inglaterra cuando hace el primer préstamo a la nueva República Peruana. Entonces son 2 deudas, una directa y otra indirecta. Y por tanto, relaciones con Inglaterra. Las relaciones con España se rompen porque España no reconoce la independencia, la Serna firma la capitulación de Ayacucho, pero eso es solamente una capitulación, que por supuesto no es reconocida por Madrid ni por la central de la monarquía española. Entonces ahí queda un paréntesis en las relaciones con España. Y continúan las relaciones con Inglaterra. Pero dije que las relaciones del Estado peruano son mucho más complejas en ese momento, en esas décadas, porque también se desarrollan con la Gran Colombia. Perú también queda deudor de la llamada Gran Colombia, cuyo presidente era Bolívar. Le debemos también la presencia del ejército colombiano, que es el que logra las 2 victorias, la de Junín y la de Ayacucho. Eso queda en una deuda que hay que pagarle a la Gran Colombia. También relaciones con Bolivia, porque Bolivia había sido parte primero del virreinato peruano, después ya no, cuando los Borbones parten el virreinato del Perú y forman el virreinato del Río de la Plata e incorporan a Potosí, que era una central valiosísima en aquella época,
porque era el centro de producción de la plata y el punto económico más importante de esta parte del continente, la incorporan al virreinato del Río de la Plata. Y después, cuando se produce la independencia, entonces, Perú tiene que hacer relaciones con la nueva República de Bolivia, que se constituye sobre parte del antiguo virreinato del Río de la Plata, que se convierte después en parte de las provincias del Río de la Plata, cuando ya la actual Argentina se independiza. Entonces, relaciones con Bolivia, relaciones con Colombia, relaciones con Chile, por supuesto, y también, de alguna forma, como dije, indirecta todavía, no directa, relaciones con Inglaterra. Luego viene toda la época de la Confederación Perú-Boliviana, que en realidad es una breve época, porque, como sabemos, acaba con la invasión desde Chile de un ejército compuesto por generales chilenos y peruanos, que acaban con el proyecto de Confederación Perú-Boliviana. Y entonces allí las relaciones se complican con Chile, porque una parte del Perú, sobre todo Lima, agradece a Chile habernos invadido. Incluso las familias limeñas premian a los invasores chilenos, hacen una colecta y les pagan 1 millón de pesos, les hacen un regalo de 1 millón de pesos. Es el único caso en la historia del mundo en que un país invadido ha premiado al invasor. Y entonces ese tipo de relación queda allí y por supuesto se rompen las relaciones con Bolivia. Pero a la Confederación Perú-Boliviana y su fracaso sigue el descubrimiento del guano en las islas de Chincha y lo que llamamos la era del guano. Ya en la era del guano, las relaciones con el Perú se complican todavía más porque hay que tener relaciones con Europa. Y los primeros compradores del guano son especialmente Inglaterra, una vez más, y Francia. Pero sobre todo Inglaterra en la primera etapa. Hasta que en 1872 se produce el contrato Dreyfus, en que un gobierno peruano, que es el del coronel Balta, con su ministro de Economía, que es el joven en aquella época Nicolás de Piérola, firman un contrato con 2 hermanos, que son los hermanos Dreyfus, y derivan hacia Francia la exportación del guano. Con lo cual Inglaterra se queja de la ruptura de un contrato que ya estaba establecido con ellos desde aproximadamente 1840. Y las relaciones se complican con Inglaterra entonces. Y también con Francia, porque Francia pasa por la guerra franco-prusiana, Napoleón III es derrotado, los prusianos invaden Francia, ocupan París y Francia entra en una crisis terrible, tanto económica como política, y el Perú pierde un socio. Entonces, internacionalmente, en política internacional, el Perú había hecho un pésimo cálculo. Se había ido con el perdedor y le había hecho trampa al otro ex socio, que era Inglaterra. Y eso lo tuvimos que pagar con la guerra con Chile, que es la siguiente etapa, en que somos invadidos otra vez por Chile, que sería la tercera vez, porque la primera es la expedición libertadora, la segunda, la anulación o derrota de la Confederación Perú-Boliviana, y la tercera, la guerra entre 1879
y 1883, en que empiezan tímidamente las relaciones con Estados Unidos, porque el Perú tiene la esperanza de que Estados Unidos sea un árbitro en esta guerra, lo cual por supuesto no se produce. Y pues se produce esta trágica guerra, y al término de la guerra se producía un cambio en las relaciones del Perú nuevamente, porque el gobierno de Cáceres, para saldar la enorme deuda que había quedado después de la guerra, firma el contrato Grace con William Grace. Y allí empiezan las relaciones con los Estados Unidos, ya empiezan los capitalistas norteamericanos a venir, se interesan por el petróleo del norte, por las minas de Cerro de Pasco, etcétera, etcétera. Y una vez que Cáceres es derrotado por Pierola y Pierola funda la que Jorge Basadre llamó la República Aristocrática, que es el gobierno de las familias ricas de Lima, entre 1895 y 1930, otra vez las relaciones serían con Francia, porque la aristocracia peruana, es decir, estas familias, tenían predilección por Francia. Sus hijos se educaban en París, Francia en esa época, y en esa época Francia ya vivía la llamada la llamada Belle Époque, ¿no? Hay una gran influencia de Francia en el Perú que se expresa en los intelectuales peruanos, de los cuales el más notable es Francisco García Calderón, que incluso redacta su libro sobre el Perú en francés. Y ese libro fue traducido muchos años después al castellano. Concluida esta república aristocrática con el periodo de Leguía, retornaría el Estado peruano a sus relaciones preferentes, esta vez con Estados Unidos. Porque el oncenio leguista, desde 1919 a 1930, se caracteriza porque Estados Unidos prácticamente financia el gobierno de Leguía, lo cual permite la enorme prosperidad que exhibió Leguía y las muchas obras que hizo durante su gobierno, hasta que viene la crisis de 1929, el gigantesco shock de Wall Street, y se derrumban los Estados Unidos, y con los Estados Unidos se derrumba Leguía también. Y entonces empezamos una época de las dictaduras, entre 1930 y 1956, de la cual época la primera parte sería de una relación preferente del Perú con los países del eje nazi-fascista, es decir, con Italia, con Alemania y con España. Porque gran parte de las familias limeñas eran o pretendían ser descendientes de España. Estaban orgullosas de su hispanismo. Y al optar España después de la Guerra Civil por el fascismo, con la dictadura de Franco, que asume el poder en 1939, entonces las relaciones oficiales de los gobiernos, sobre todo de Benavides y de Sánchez Cerro, pero sobre todo el de Benavides, se desarrollan con este eje nazifascista, al punto de que el Perú se convierte casi en un país fascista. Pero esto cambiaría, y nuevamente con el gobierno de Manuel Prado, entre 1939 y 1945, volveríamos a tener prioridad de las relaciones con Estados Unidos, al punto que permitimos que se saqueen en Lima las propiedades de los alemanes y de los japoneses. Y el gobierno de Prado apresa a todos los japoneses de la colonia japonesa y los manda
a campos de concentración en los Estados Unidos. Pues esa época después ya continuaría, hay muchos otros gobiernos y el Perú va manteniendo relaciones cada vez mayores, pero siempre con una preferencia por los Estados Unidos, lo cual se agudiza mucho más ya en el último periodo anterior a 1968. Pero en 1968 se produce el golpe de Estado liderado por el general Velasco y abre relaciones con la Unión Soviética y con los países socialistas y con China. Entonces se amplían las relaciones del Perú. El Perú se convierte en un importante agente, activista en el mundo de las relaciones internacionales. Es uno de los promotores de las conferencias de no alineados, de la UNCTAD, etcétera, 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 y desarrolla una muy activa, un muy activo conjunto de relaciones diplomáticas, más que simultáneamente se da una tensión sorda con los Estados Unidos. Pero esto se rompería en 1975, Velasco es derrocado y luego hay una restauración oligárquica y el Perú se va subordinando cada vez más a los Estados Unidos, al punto que hoy día formamos parte del Grupo de Lima y acompañamos todas las políticas de los Estados Unidos, a pesar de que simultáneamente tenemos relaciones comerciales con China, pero las relaciones son comerciales solamente con China y no hay mucha importancia de las relaciones diplomáticas con China. Pues bien, eso es lo que tenemos que decir acerca de las relaciones internacionales del Perú durante esta época de la formación del Estado peruano. Este es solamente un video inicial. Escúchenlo, véanlo y lo ampliaremos en nuestra conversación en nuestra próxima clase. Así que aquí me despido de ustedes, dejo de grabar y finalizo el video. Hasta la próxima.